Investigando conflictos de mesodermo nuevo, segunda parte. Impacto en médula cerebral. Continuamos investigando respuestas biológicas relacionadas con conflictos de desvalorización, ya que, a nivel orgánico, los órganos afectados pertenecen a mesodermo nuevo y los impactos a nivel cerebral los encontramos en médula cerebral. Como ya vimos, son desvalorización y autodesvalorización. Conflictos de desvalorización degenerativo. Conflictos de desvalorización motor. Investiguemos respuestas biológicas, artritis y artrosis. Hablamos de afecciones denominadas crónicas de las articulaciones. Ambas producen dolor en la zona afectada, sobre todo en fase de reparación. Artritis. Conflicto de desvalorización degenerativo motor, relacionado con la zona afectada. En artritis hay pérdida celular en cartílagos y huesos, y ante la solución se produce inflamación en la fase de reparación. Inflamación dolorosa en la que está presente aún la pérdida celular en la que se basa el diagnóstico médico. Se entra en bucle y se repiten los ciclos, por lo cual se considera crónico y degenerativo, según la medicina alópata. No se consigue hacer el movimiento, paso, rendición o tomar eso que queremos alcanzar. Desvalorización. En fase activa se produce la pérdida celular. En fase de reparación se produce la inflamación que permite la recuperación celular para conseguir lo que queremos conseguir. Valorización. Sentido biológico: no hacer el movimiento por pérdida celular en fase activa, y en fase de reparación el movimiento es aún más doloroso a causa de la inflamación. Como todas las desvalorizaciones, buscará regenerarse para una nueva posibilidad de alcanzar lo que lo hizo entrar en conflicto, luego del impacto. El propio dolor de la reparación genera un bucle y el individuo vuelve a fase activa. Artrosis. Conflicto de desvalorización degenerativo, relacionado con la zona afectada. En artrosis, los continuos bucles generaron un desgaste en el cartílago y huesos. La desvalorización en la vida es profunda. Ya no es posible hacer el movimiento, paso, rendición o el tomar que se intentó por años. Los tejidos se degeneran cada vez más en cada reparación, a través de pérdida celular. Sentido biológico: la pérdida celular permite frenar esa actividad que no se pudo alcanzar, deteniendo la posibilidad de alcanzarla. Se trata de desvalorizaciones profundas que se intentaron superar y ya no es posible. La mejor opción es desistir. La salida del bucle, como en la mayoría de las desvalorizaciones, pasa por el conocimiento del funcionamiento de los tejidos y por el investigar el conflicto que desvaloriza o autodesvaloriza al individuo. La zona nos brinda mucha información. Son los tonos en los que podemos investigar. Artrosis de rodilla. Conflicto de desvalorización con obediencia y sumisión. Es la articulación entre el fémur y la tibia. Contiene la rótula envuelta, todo por cartílagos que tienen como función articular y amortiguar, impulsar el movimiento. Sentido biológico: imposibilidad de rendición, obediencia o sumisión.
El individuo ya no puede amortiguar, articular ni impulsar. Ya no es posible obtener los recursos. En la naturaleza, muchos animales abandonan el combate, dejan de atacar y se preparan para huir arrodillándose frente al adversario. Investiguemos respuesta biológica, esclerosis múltiple. Hablamos de la pérdida progresiva de mielina de las fibras nerviosas. Sensaciones: parálisis en las extremidades y o rostro, con cansancio, reflejos anormales, dificultad en los movimientos, tanto en velocidad como en precisión. Conflicto de desvalorización motor. La desvalorización se caracteriza por un gran miedo en el movimiento que se necesita realizar. Hay contrariedad en el movimiento. En fase activa, hay parálisis parcial o total. Atrofia muscular. En fase de reparación, empeoran los síntomas durante la PCLA. Durante la epicrisis, se presentan espasmos musculares, tics, hipersensibilidad y neuralgia. Durante la PCLB es que comienza lentamente a recuperar la inervación muscular. Sentido biológico: impedir el movimiento. Se afectan los nervios motores para impedir el movimiento muscular. El movimiento a realizar es peligroso. Hay miedo en el individuo, con desvalorización. Se llega a la parálisis, solución clara de impedir totalmente el avance. Investiguemos respuesta biológica, osteoporosis. Pérdida celular de los huesos, presentando porosidad hasta no poder realizar la función de sostén. Conflicto de desvalorización motor y degenerativo. Conflicto de desvalorización profunda, estructural, dentro del territorio. El tono depende de la zona, dentro de un marco de desvalorización o autodesvalorización estructural profunda. Sentido biológico: se enmarca en el funcionamiento celular de esta etapa. El tejido regenerado es más duro que el que se retiró, como el hueso que crece en una zona que se ha fracturado. El bucle, una vez más, puede generar la recaída conflictiva y la entrada nuevamente en fase activa. Impide la reparación y acentúa la degeneración. Investiguemos respuestas biológicas, desgarro muscular, rotura de ligamentos y músculos gemelos. Conflicto de desvalorización motor. No hemos podido dar todo aún. Hay que dar más. Estamos impotentes frente al movimiento. Flexibilidad, extensión, potencia basada en el movimiento muscular. Necesitamos una nueva oportunidad con un nuevo valor. Valorizarnos. Sentido biológico: alcanzar la potencia que necesitamos alcanzar, lograr la extensión, flexibilidad, etc., para salir del conflicto biológico. Pérdida celular, solución y reparación celular con inflamación. En rotura de ligamentos, investigaremos los huesos que unen esos ligamentos y, generalmente, el miedo que vemos venir y no podemos afrontar. Sentido biológico: prepararnos mejor para tener una oportunidad en lo que viene. Por el momento es mejor detenernos. Hay que parar y prepararse. En músculos gemelos investigaremos los huesos que unen,
lo relacionado con el paso a dar o el salto que queremos generar. Son los retos que no podemos emprender, los nuevos caminos a transitar. Sentido biológico: conseguir esas nuevas células que nos permitan dar el salto, el impulso que necesitamos y no tenemos para alcanzar lo que el conflicto nos impide alcanzar aún. Recordemos que en esta hoja embrionaria, el Dr. Hammer nos invita a descubrir que el sentido biológico de las desvalorizaciones está en la fase de reparación, obteniendo en esta fase un tejido más fuerte, reforzado, con mayor valor al que se tenía. Entonces, la clave en estos conflictos se encuentra en el entendimiento del funcionamiento celular, como forma de entender lo necesaria que es la inflamación reparadora, evitando así la desvalorización por la situación generada por la imposibilidad de mover las articulaciones, músculos, cartílagos, arterias que necesitamos valorizar. Y el dolor que está presente en fase de reparación, consiguiendo no entrar en el bucle continuo que generalmente se produce, al tiempo que se atiende la desvalorización de fondo que se generó y tiene al individuo en conflicto biológico.